Actualmente hay millones de negocios que se han visto afectados debido a la pandemia, muchos de los cuales desgraciadamente tuvieron que cerrar completamente, y hay algunos otros que luchan por sobrevivir. Y desgraciadamente, debido a la falta de información, muchos de ellos pagarán miles de dólares en impuestos por no haber establecido un plan responsable de reembolsos. ¿Qué es exactamente un plan responsable? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saluda su amiga Miriam Janet. Una estrategia en la que podemos nosotros ahorrar dinero en impuestos es asegurándonos de que estamos maximizando nuestras deducciones en lo que tiene que ver con nuestro negocio. Ahora, en lo que tiene que ver con las deducciones de los negocios, el Código Tributario de los Estados Unidos establece que los dueños de negocio pueden deducir de impuestos cualquier gasto que sea ordinario y necesario para correr las operaciones del negocio. Ahora, debido a la pandemia, millones de negocios tuvieron que hacer ajustes en sus gastos ordinarios y necesarios comunes para poder sobrevivir. Incluso gigantes como Facebook, Google o Twitter movieron sus operaciones y empezaron a cerrar muchos de los centros que ellos tenían donde trabajaban sus empleados y los pusieron a trabajar remotamente desde casa. Incluso el IRS también tuvo que ajustar sus operaciones y poner a varios de sus empleados a trabajar desde casa. Ahora, muchos de estos negocios nunca se habían enfrentado a una situación de este tipo y podemos decir que el 2019 marcó un cambio en lo que tenía que ver con sus gastos ordinarios y necesarios, ya que normalmente ellos pues pagaban estas bodegas o estos centros de servicio al cliente para poder tener trabajando allí a sus empleados. Y ahora, al ponerlos a trabajar desde casa, empezó a generar otro tipo de gastos que son necesarios para sobrevivir y para poder seguir funcionando como compañía, y que es importante que se deduzcan de impuestos. Y aquí es donde entra la experiencia contable. Y eso es de algo de lo que yo he hablado en mis episodios previos, de que es importante que nuestro contador entienda el fundamento o el principio en el que está basada una ley para que nos ayude a nosotros como dueño de negocios a poder alcanzar nuestros objetivos en lo que tiene que ver con nuestro negocio. Ahora, en el pasado, muchos de estos gastos nosotros los podíamos deducir en nuestros impuestos. Por ejemplo, cuando nosotros éramos una W2 y tal vez había ciertos gastos que nuestro empleador no nos había reembolsado, pues nosotros los podíamos declarar en nuestros impuestos. Sin embargo, debido a que el presidente Donald Trump firmó el Tax Cuts and Jobs Act, ahora nosotros no podemos deducir esos gastos en nuestros impuestos. Es decir, que cuando nosotros vamos con nuestro preparador de impuestos, no hay ninguna forma, ningún renglón donde él pueda deducir estos gastos que son reales, que no fueron reembolsados por nuestro empleador o por nuestra compañía, para poderlos deducir de impuestos. Y es por eso que es muy importante que nosotros establezcamos un plan responsable de reembolsos. Ahora, ¿qué es un plan responsable de reembolsos? Bueno, miren, un plan responsable de reembolsos es básicamente un plan formal que la compañía o los dueños de la compañía han establecido para reembolsarse gastos en los cuales ellos incurrieron que tienen una conexión con el negocio. ¿Cómo cuáles serían estos? Bueno, por ejemplo, si yo uso mi tarjeta de crédito personal para comprar una computadora para el negocio, entonces como dueña de negocio, pues yo hago que mi cuenta de operaciones me devuelva ese dinero, ¿verdad?, por el gasto en el cual incurrí. Ahora, hay otros gastos que no son tan obvios como esos. ¿Cómo cuáles? Bueno, como el uso de oficina en casa. Como comenté al principio, debido a la pandemia, muchos de los negocios tuvieron que ajustar sus operaciones y cerraron completamente sus locales comerciales para poder empezar a operar desde casa. Ahora, como nosotros vivimos en la casa, no podemos nosotros deducir el 100% de nuestra casa porque nosotros también vivimos ahí. Entonces lo que se hace es que se establece un plan responsable de reembolsos para regresarnos esa parte, ¿verdad?, de esos gastos que nosotros estamos incurriendo por el estar operando nuestro negocio desde la casa. Esto generalmente se hace como una regla. Por ejemplo, si nuestra casa mide 1000 pies cuadrados y nosotros usamos 200 pies cuadrados para poder correr las operaciones del negocio, pues generalmente vamos a poder deducir el 20% de todos los gastos que incurrimos en lo que tiene que ver con nuestra casa, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, para deducirlo de impuestos. Ahora, cuando nosotros trabajamos como self-employed o como un sole proprietor, pues nosotros normalmente al final del año podemos hacer esa deducción de oficina en casa.
Sin embargo, muchas personas no saben que cuando ellos son un partnership o que son una S corporation o que son una corporación, no hay un lugar en esas formas para hacer los impuestos para una deducción de oficina en casa. Y es aquí donde entra la experiencia que tiene su contador en maximizar sus deducciones. Porque si no se establece ese plan responsable y se les reembolsa a ustedes por ese porcentaje de su oficina en casa, por el uso de sus vehículos personales, por los gastos médicos en los que ustedes están incurriendo, si así fuera su preferencia, entonces a ustedes terminarían pagando miles de dólares en impuestos más por no haber deducido esos gastos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder establecer un plan responsable de reembolsos? Bueno, mire, número 1 es que el gasto tiene que tener una conexión con el negocio. Es decir, que si nosotros vamos a reembolsarnos por el uso de oficina en casa, entonces tenemos que usar la casa para correr las operaciones del negocio. Tenemos que hacer algo en la casa. No nada más podemos deducir un porcentaje nada más porque sí. En el caso del carro, ¿verdad? Tenemos que obviamente utilizar, si es nuestro carro personal, utilizarlo para el negocio para poder deducir, ¿verdad? Ese gasto, ¿verdad? Ya sea la gasolina o las millas, lo que decidamos nosotros deducir, tiene que tener una conexión con el negocio. Igualmente el uso de los teléfonos, también puede ser en el caso de gastos médicos. Por ejemplo, normalmente un sole proprietor puede deducir lo que se le llama un self-employment insurance, y en el caso de un partnership no existe, ¿verdad?, ese tipo de deducciones. Entonces, si los partners en este caso van a establecer un plan para que se les reembolse estos gastos médicos, pues hay que también ponerlo por escrito. Ahora, otro de los requisitos en lo que tiene que ver con un plan responsable es que no debe de haber un exceso. Es decir, que por ejemplo, si yo establezco que a mí por mes se me va a reembolsar $50 por el uso de mi teléfono para el negocio, entonces yo no puedo tener un plan que me cueste menos de $50, porque entonces habría un exceso. Mi plan deberá de costar $50 o más. Ahora, otro de los requisitos es de que se tiene que reembolsar de una manera oportuna. Esto quiere decir que si nosotros como dueños de negocio establecimos formalmente que se nos van a reembolsar $50 al mes por el uso de nuestro teléfono en el negocio, entonces cada mes nosotros deberemos de reembolsarnos esos $50. Tiene que ser de una manera oportuna. No puede ser que al final del año nosotros nos hagamos una deducción de, no sé, $1,000, $2,000 por el uso de teléfono. Así no es como funciona. Si nosotros estuviéramos haciendo eso, entonces no estaríamos siguiendo las guidelines o las reglas que el IRS ha establecido para lo que son los planes responsables. Ahora, los planes responsables de reembolso no son nuevos. Sin embargo, debido a la falta de información, muchos negocios están en ignorancia y no saben acerca de cómo se establece un plan responsable porque nadie les ha dicho, nadie los ha informado. Ahora, una vez que nosotros se nos regresa ese dinero, nosotros tenemos que pagar ese dinero de impuestos. Es decir, si a mí se me está reembolsando un porcentaje cada mes por usar mi casa como oficina, si se me regresa un porcentaje al mes por el uso de mi vehículo, si se me regresa un porcentaje al mes por lo que tiene que ver con mi teléfono, ¿tengo yo que pagar impuestos de ese dinero? No, porque en este caso se me está reembolsando por un gasto por el cual yo ya estoy haciendo. Entonces, ese dinero es libre de impuestos porque no es una ganancia, sino que es un reembolso de un gasto. En el caso de los negocios van a reportar esos gastos como renta, como teléfono, como uso de vehículos, ¿verdad? Y de esta manera pues serán deducibles de impuestos. Entonces, a manera de resumen, vemos que es muy importante que como dueños de negocios nosotros nos aseguremos de que estamos maximizando nuestras deducciones y que estamos deduciendo todos los gastos que tengan una conexión con nuestro negocio. Ahora, que es importante que si nosotros tenemos una partnership o si tenemos nosotros una S corporation o una corporación y corremos nuestro negocio desde casa, que establezcamos un plan responsable de reembolsos en el cual nosotros se nos va a reembolsar, ¿verdad?, esos gastos en los cuales nosotros ya estamos incurriendo a fin de maximizar nuestras deducciones. Es importante que todos los gastos tengan una conexión con nuestro negocio y que nos reembolsemos esos gastos de una manera oportuna. Es decir, que si esos gastos se hacen mensualmente, pues nosotros estaremos reembolsando ese dinero mensualmente. También es importante de que no haya un exceso, es decir, que si nosotros nos vamos a reembolsar cierta cantidad de dinero por el uso del teléfono, que nosotros tengamos un plan, ¿verdad?, por esa cantidad que se nos está reembolsando o incluso más. Entonces, como podemos ver, es muy importante, ¿verdad?, que uno maximice sus deducciones. De esta manera uno podrá evitar pagar todos estos impuestos innecesarios en ganancias que realmente no son reales, porque si nosotros no estamos deduciendo los gastos reales que tenemos, ¿verdad?, como el uso de nuestro vehículo, el uso del teléfono, en realidad nuestros estados financieros no nos están diciendo la verdad, porque no sabemos realmente
cuánto es lo que cuesta correr las operaciones de nuestro negocio. Ahora, ¿qué es lo que se puede deducir en un plan responsable? Bueno, básicamente cualquier gasto que tenga una conexión con nuestro negocio. Ahora, ¿quién determina cuáles son los gastos necesarios en las operaciones de un negocio? Los dueños del negocio. Entonces, otra vez, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, aquí es donde entra la experiencia de su contador para ayudarlos a que ustedes puedan maximizar las deducciones en lo que tiene que ver con su negocio. Y debido a la pandemia y todos estos ajustes que se han hecho, es muy importante que nosotros establezcamos esos planes responsables a fin de poder maximizar nuestras deducciones. Como les comenté, ha habido muchos ajustes, ¿verdad? Incluso gigantes, ¿verdad? Del comercio han hecho estos ajustes. Entonces también nosotros como dueños de negocio debemos estar listos en lo que tiene que ver con nuestras deducciones para poder ahorrar lo máximo posible. Y bueno amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden ustedes establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.